Hola. Primero, pues muchísimas gracias a la Brigada para Leer en Libertad. Yo soy del sí fácil cuando me invitan en general a cosas como de divulgación, pero con la Brigada aún más porque creo que hay que apoyarlos en la nobilísima labor que tienen ya desde hace muchísimo tiempo en la difusión de la lectura y además no de cualquier lectura, sino de esa lectura que activa a la gente, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo la invitación a este foro. Y bueno, ya es la tercera vez, además, como que me invitan a presentar este libro, lo que habla también de que ha sido una edición muy exitosa de la Brigada y de la Fundación Rosa Luxemburg, lo cual me da muchísimo gusto. Hace unos 4 años que lo presentamos por primera vez, la verdad es que estábamos presentando una novedad, presentábamos como una novedad que se leyera a Rosa y a Clara en la clave en la que los vamos a platicar hoy, y hoy en día ya es más o menos, todavía no muy común, pero ya es más o menos común encontrarse con este énfasis de Clara y Rosa Luxemburg hablando de la así llamada cuestión de la mujer. Y esto no solo tiene que ver con el ascendente hoy día del movimiento feminista, sino tiene que ver con esfuerzos como el de los y las compañeras de la Brigada para Leer en Libertad, de traer voces radicales, de traer voces críticas a la escena de debates que a veces se nos edulcoran demasiado, ¿no? Entonces, ante un feminismo que de pronto corre el riesgo de edulcorarse y de volverse cada vez más rosa, pues los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad hace 4 años nos trajeron este feminismo bien rojo, de un rojo bien encendido, y creo que en parte esto ha contribuido a que en los foros académicos, militantes, en donde hoy discutimos y vivimos el feminismo, pues nos encontremos con voces que de otra manera no estarían bastante silenciadas, solo en los márgenes. Entonces, bueno, yo preparé una mirada muy general, como muy de presentación de lo que según yo pueden encontrar en este texto, que además, la verdad, la primera portada a mí no me gustaba tanto y esta portada me parece bien bonita, ahorita que lo tengan. Entonces, creo que ya es la tercera impresión que hacen, y cada vez la mejoran y les sale más chulísima. Entonces, pues les voy a presentar en términos muy, muy generales lo que yo creo que ustedes se pueden encontrar en este texto, pensándolo como si uno lo leyera estando acostumbrado a leer textos marxistas, o bien como si uno lo leyera estando acostumbrada a leer textos feministas, ¿no? Creo que a los dos lectores les puede como servir mucho, ¿no? Entonces, bueno, es un texto que da fe de algo que es una particularidad del núcleo intelectual que inauguró el pensamiento y la práctica marxista ya por mediados del siglo XIX, principios del XX, y esta peculiaridad es la muy importante presencia de voces de mujeres, de una muy protagónica presencia de intelectuales mujeres y de líderes mujeres en el movimiento marxista de las primeras generaciones, y por lo tanto, y como consecuencia de esta presencia muy protagónica de mujeres, pues una sensibilidad muy especial que tuvo desde muy al principio el marxismo de lo que en ese momento se llamaba la cuestión de la mujer, ¿no? Y que después ha venido como tomando otros nombres, y lo nombramos con otras palabras. Entonces, el marxismo tiene esta doble peculiaridad, ¿no? La presencia importante de voces de mujeres en su seno, desde sus inicios, y por lo tanto, pues una sensibilidad muy importante respecto a la cuestión de la mujer. Sensibilidad que podemos leer incluso en textos muy clásicos, en el Manifiesto del Partido Comunista o en los textos de Engels, o en textos muy como tempranos, como La mujer y el socialismo, que se publicó muy temprano en 1878. Es decir, las principales plumas del primer marxismo estaban ya con la preocupación de la así llamada cuestión de la mujer en el foco. Pero es esperarse que en realidad pues fueron plumas femeninas las que llegaron más al fondo de esto, y ese es el énfasis que la compilación que hoy venimos a presentar pone, ¿no? La compilación hecha por Oscar de Pablo nos trae a cuenta a una Rosa Luxemburg
y a una Clara Zetkin, que son relativamente conocidas, más Rosa que Clara, pero más bien por su participación en debates clásicos del marxismo, ¿no? De la vanguardia proletaria, del internacionalismo, del pacifismo, de la guerra, etcétera. Es decir, voces que en la configuración de las voces más importantes de la socialdemocracia alemana, pues figuraban con mucho protagonismo. Pero los textos que se reúnen en esta compilación nos traen a cuenta a una Rosa y a una Clara que tematizan de manera muy central el problema de la mujer y que tematizan otras cuestiones sociales que no necesariamente estaban en el foco del debate orgánico y programático de las organizaciones comunistas. Entonces, esa es la Rosa y la Clara que nos traen acá, y son dos autoras que en este énfasis, pues a mí cuando yo leí esta compilación fue la primera vez que me las encontré con ese énfasis, y me encontré a dos autoras muy impresionantes y muy sólidas en lo que distingue al marxismo como perspectiva analítica, que tiene que ver con la muy sólida y fina manera en la que hace un diagnóstico preciso de las grandes contradicciones de la sociedad en la que vivimos, y después su lado más programático, ¿no? La forma en la que de ese diagnóstico se desprende como un programa de lucha muy concreto en el que dice, bueno, si estas son las contradicciones que queremos superar en pos de una sociedad mejor y más justa, pues por lo tanto hay que incidir en la práctica aquí, aquí y acullá. Entonces, en este libro se van a encontrar a una Rosa y a una Clara Zetkin muy precisas en el diagnóstico de las grandes contradicciones de la sociedad capitalista, con el énfasis de la opresión de la mujer en esta sociedad. Todo el marxismo había sido muy claro en intentar descubrir los mecanismos fundamentales de reproducción de la sociedad capitalista y sus principales contradicciones. En estas páginas ustedes se van a encontrar el énfasis que ponen las autoras en la participación de la mujer en estos mecanismos de opresión de la sociedad capitalista. Y en este sentido se van a encontrar unas voces que pareciera que volvieron a ponerse en el centro muchas décadas después, con feminismos mucho más contemporáneos, sobre todo de la escuela italiana, que han venido a poner el énfasis en la invisibilización histórica que hemos tenido las mujeres en términos de nuestra participación en la producción de la vida, en la producción de la riqueza en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? En la producción de la posibilidad de producir riqueza, en la medida en que nosotros con las labores de cuidado de los otros producimos la vida de los otros y la nuestra propia. Entonces, esto que se ha venido teorizando y vuelto bandera muy importante de importantes ramas del feminismo en términos del reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo que genera riqueza, que genera valor, ya lo encontramos allá por principios del siglo XX en las plumas de Rosa Luxemburg y de Clara Zetkin. Y eso en términos reitero, este énfasis en no solo mapear las contradicciones del sistema capitalista, sino identificar de manera muy precisa cuál es el papel de la mujer y la participación de la mujer en esa reproducción y en esas contradicciones. Y por lo tanto, me paso al otro lado, en el aspecto más programático, pues vamos a encontrar unas voces muy claras en términos de, bueno, ¿qué hay que hacer? Si las contradicciones son estas, pues ¿dónde insertamos la práctica revolucionaria para quebrar al sistema? Y en esto también vamos a encontrar una Rosa Luxemburg y una Clara Zetkin que anticipan cosas a las que después nos volvimos a tardar muchísimo tiempo en volver a llegar como grandes descubrimientos. Y tiene que ver con la claridad en la que el feminismo de hoy sabe y tiene la certeza de que, como lo frasea mucho después el feminismo norteamericano, lo personal es político. La idea de que lo que pasa en la casa, de lo que pasa en las cuatro paredes en las que hacemos las labores cotidianas, está fuertemente cargado de las relaciones de opresión que signan la sociedad en la que vivimos. Eso que nos pareció como súper novedoso en la así llamada segunda ola del feminismo, estaba súper claro en esta generación de mujeres marxistas, en las que, por ejemplo, Clara Zetkin, en un texto muy bonito que van a encontrar aquí, bueno, muy potente, que es un discurso que Clara Zetkin enuncia en un congreso ante prácticamente puros varones. Ella dice, bueno, pensemos
qué pasa en los hogares de las mujeres burguesas y qué pasa en los hogares de las mujeres proletarias, cómo vive una mujer burguesa, cuáles son las preocupaciones de una mujer burguesa, cuáles son las opresiones de una mujer burguesa y cuáles son las opresiones de una sociedad, de una mujer proletaria. Y para que se den cuenta más o menos como de la prosa muy poderosa y potente del texto, les leo una partecita de este texto de Clara Zetkin, que se titula y que van a encontrar en la antología, que se llama Solo con la mujer proletaria triunfará el socialismo, y que es un discurso de 1896. Miren nada más que temprano, ¿no? Última década del siglo XIX. Déjenme les encuentro la cita que me parece muy emblemática. No la encuentro. ¿Por qué? Así pasa, sí. Bueno, no importa. Miren, fíjense, acá está. Dice, para la mujer burguesa, la tutela sexual patriarcal se expresa en la dificultad para disponer libre y autónomamente de su patrimonio y en la obligación de asumir sus deberes de mujer, madre y vasalla, es decir, las labores domésticas y de cuidado y servicio físico y emocional implicadas en su vida familiar. Ello, aun y cuando en la mayoría de los casos, estas labores son subrogadas mediante el pago de un salario a otras personas de servicio, regularmente a otras mujeres. En cambio, la mujer proletaria se enfrenta a una doble opresión y en una situación paradójica, porque si bien su incorporación al trabajo asalariado puede redituarle la conquista de cierta independencia económica, ello no la exime del trabajo no remunerado que realiza en el hogar, y antes bien la obliga a hacerlo en condiciones paupérrimas. En palabras de Zetkin, la proletaria ha conquistado su independencia económica con su incorporación a la fábrica, al trabajo fabril, pero como persona, como mujer y como esposa, no tiene la menor posibilidad de desarrollar su individualidad. Para su tarea de mujer y de madre, solo le quedan las migajas que la producción capitalista deja caer al suelo. Esa es la prosa que se van a encontrar, donde Clara Zetkin intenta imaginarse cuáles son las diferenciadas opresiones que viven las mujeres por ser mujeres. Fíjense qué interesante, no la opresión en general, sino hoy ya tenemos muy claro en el debate feminista que hay una doble o triple opresión en la intersección de género, sexo, raza, clase. Bueno, acá ya está muy claramente pensado y teorizado que las mujeres participamos de modo diferenciado en los mecanismos de opresión del sistema capitalista. Y en este sentido, si bien el marxismo feminista posterior ha denunciado que ese primer marxismo de varones, fundamentalmente de varones, exageró la importancia del trabajo industrial e invisibilizó las labores que ahora denominamos trabajo doméstico o labores de cuidado. Aquí tenemos a dos autoras que tienen plena conciencia de que las actividades que las mujeres realizan en su casa son actividades invisibilizadas por un sistema económico que solo valoriza el trabajo del que se extrae directamente la ganancia en las fábricas, mientras que las mujeres son condenadas a una vida invisibilizada en sus casas, por lo cual, según esta generación de mujeres marxistas, las mujeres lo primero tendríamos que hacer para liberarnos sería salir del hogar, incorporarnos a esos lugares de producción socializada en las que te encuentras con otros y otras que están en tu misma situación. Bueno, entonces creo que este texto es un texto que nos ayuda a ponernos en contacto con cierta literatura en el que la pluma o sea, el hecho de que la autoría viene de mujeres es como muy manifiesto. Se ve que aquí hay personas que han vivido en carne propia la opresión de ser mujer, no solo por el perfil de estas autoras,
aquí en el seno de lo doméstico, sino también, por ejemplo, las implicaciones de ser mujer en los espacios militantes. Acá se van a encontrar a dos autoras que están picando piedra en espacios militantes atiborrados de prácticas misóginas, ¿no? Hay una anécdota muy interesante de una Rosa Luxemburg que era muy atacada con actitudes profundamente misóginas por los miembros de su partido, en el que burlonamente contestaba a quienes la increpaban que cuando Clara y ella murieran, ella quería que en su epitafio dijera: aquí descansan los últimos dos grandes hombres de la socialdemocracia alemana, como una afrenta a todos los compañeros y camaradas que las habían tratado de manera condescendiente o de plano abiertamente excluyente por su condición de ser mujeres, ¿no? En este libro se van a encontrar entonces a una Rosa, a una Clara, muy claras en textos que la mayoría de ellos son textos de partido, son textos para ser leídos, no textos como para ser estudiados con el tiempo y el ocio que implica la disertación académica y teórica, sino textos para agitar, textos para convencer, textos para divulgar. Y este libro es muy útil también por eso, ¿no? Porque tiene un lenguaje muy accesible y además de textos de autoría con firma, se van a encontrar otros textos que sabemos que son de su autoría, pero que después en realidad no fueron firmados porque eran instrumentos políticos de los partidos y de las organizaciones. Es el caso de un texto que a mí me parece que si ustedes ahorita se llevan el libro que van a repartir al final y pueden leer, pues les va a parecer muy interesante. Es un texto que se publicó 70 años después del manifiesto del Partido Comunista y a mí me parece que es un texto muy impresionante porque son textos como espejos. Así como el manifiesto del Partido Comunista era un texto que decía: la sociedad capitalista funciona a grandes rasgos así. El proletariado a grandes rasgos tiene que hacer esto y ojo porque estos son los riesgos en los que no hay que caer y a esto tenemos que apuntar, muy a grandes rasgos. Bueno, acá van a encontrar un texto que se titula las tesis, tesis sobre los métodos y las formas de trabajo de los partidos comunistas entre las mujeres. Este es un texto que sabemos que la primera redacción que se hizo fue una redacción a cargo de Clara Zetkin y que ella fue la oradora encargada de defenderla en 1922 en el tercer Congreso del Internacional Comunista. Ese texto que el Congreso aprobó y ya se divulgó como un texto de la organización, es un texto que, reitero, es como un espejo del manifiesto del Partido Comunista, pero con el centro puesto en la cuestión de la mujer. Y así como en el manifiesto podemos encontrar, por ejemplo, toda la posición política del comunismo en términos de cuál es la relación del movimiento proletario con la burguesía, aquí encontramos cuál debe ser la postura política de las mujeres proletarias frente a las luchas políticas de las mujeres burguesas, cosa que hoy en día, con todo el protagonismo que tiene el feminismo blanco, el feminismo liberal en las redes, nos sirve mucho. Es decir, hay que saber identificar las afrentas de todas las mujeres en tanto mujeres, pero hay que saber identificar los límites que tienen esa alianza con mujeres pertenecientes a las clases que oprimen, ¿no? Y a las clases opresoras. Aquí se van a encontrar esa postura política muy clara por parte de las compañeras y además se van a encontrar una claridad política muy importante en términos de que la liberación de la mujer pasa por la necesidad de establecer fuertes organizaciones con participación de mujeres, es decir, una especie de separatismo táctico en el que, reconociendo la misoginia de los espacios militantes, las mujeres pues se tienen que acuerpar y entonces acá las compañeras pugnan como obligatorio el que cada partido comunista tenga una sección femenina, una sección de mujeres, sabiendo que si nos perdemos entre los compañeros varones, pues no nos dejan hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, está claramente eso, pero también está clarísimamente postulada la certeza de que eso no implica que desconozcamos que la liberación de la mujer pasa por la liberación de todos los oprimidos. Y en ese sentido, que la alianza con otras mujeres solo por ser mujeres es una alianza muy importante porque hay mecanismos de opresión que pasan por ahí, pero es una alianza que no llega muy lejos,
porque tarde o temprano, desde la perspectiva de las compañeras, la diferencia de clase sale a la luz y vamos a tener que tomar distancia de aquellas mujeres con las que tal vez en algunas causas nos encontramos. Las compañeras acá están pensando sobre todo en la lucha de la época por el sufragio femenino, que era la más importante bandera política del movimiento de las mujeres en esa época, que congregó a liberales, burguesas, comunistas y todas, ¿no? Pero creo que es una lección muy interesante para nuestros días, ¿no? Cuando el movimiento feminista nos convoca en tanto mujeres a un chorro de causas que, sin embargo, tenemos que saber leer desde el punto de vista de las otras opresiones que nos cruzan en tanto a pertenecientes a otras periferias, ya sea de clase, ya sea de raza. En síntesis, pues, tanto en lo teórico, a nivel de diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, los mecanismos de opresión, el énfasis puesto en el lugar de la mujer en esto, tanto a este nivel como más teórico de diagnóstico y al nivel programático de textos políticos que dicen aquí hay que insertar la práctica revolucionaria con esta conciencia, con estas certezas, con esta claridad, es un texto que no tiene desperdicio. Y además, por si fuera poco, al lado de todos estos textos políticos, programáticos muy incisivos, se van a encontrar joyas de crónica periodista, se van a encontrar una Rosa Luxemburg haciendo crónica periodista sobre una cena envenenada en un albergue, se van a encontrar a una Rosa articulista sobre la iglesia y su participación en los mecanismos de enajenación, se van a encontrar de verdad a dos autoras muy potentes a las que podemos acceder de manera súper fácil en forma y contenido, pues gracias al esfuerzo de compilación de Óscar y pues al esfuerzo de la Brigada para Leer en Libertad de poner en nuestras manos y a nuestro alcance en papel y en digital estos textos. Yo ahí la dejaría para dejar hablar a Diana y para que después pudiéramos compartir un poco por acá. Muchas gracias. No, pues un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Esta plaza es magnífica, los espacios públicos para discutir estas cosas son pues una reapropiación de lo que es nuestro, para hacer cultura, para leer. Monumental y nosotros debemos aprovecharlo siempre. Entonces, para mí un gusto estar aquí con ustedes y para presentar un libro que yo no había leído, yo lo leí ahora para la presentación. A mí me gusta mucho que me inviten a presentaciones porque me obligan a leer cosas que no iba a leer en ese momento. Y entonces leí este libro con un enorme placer. Primero celebro la selección de textos de Óscar de Pablo. Me parecen textos muy bien seleccionados porque estamos ante dos mujerones, ¿no? Rosa Luxemburgo es muy conocida, fue muy conocida como una gran teórica del marxismo, ¿no? Su trabajo de interpretación del desarrollo del imperialismo, su discusión en torno a la democracia obrera, sobre las cualidades, los límites de la socialdemocracia, su antibelicismo cimbró a todo el mundo, lo reconocían propios extraños, es decir, ante Rosa se cuadraban todos. Y los mejores marxistas de la siguiente generación leyeron a Rosa y siempre le han reconocido su calidad teórica. Entonces, esa es una. Y Clara Zetkin tiene un talante militante que ya quisiéramos para el presente en muchos ámbitos, ¿no? Pero quisiera más bien demarcar la valía que tiene publicar a estas dos mujeres en un contexto como el actual. Estamos ante una emergencia del movimiento social de mujeres muy poderoso. Las mujeres estamos nuevamente luchando por lo que nos parece prioritario, nuestros derechos políticos, nuestros derechos de reproducción, nuestra necesidad de evidenciar la violencia ordinaria y la violencia feminicida. Estamos en un momento en el que las mujeres estamos ahí haciendo política, acuerpándonos políticamente y ganando terreno nuevamente. Entonces, en este contexto, publicar a Rosa Luxemburg y a Clara Zetkin me parece cuasi estratégico, porque podríamos suponer, como luego se nos llega a decir, que las mujeres ya ganamos todo,
que las mujeres ya estamos en todo, ya tenemos educación, podemos acceder al trabajo, podemos acceder a puestos de mando, podemos ser muchas cosas. Y en ese sentido hay una narrativa que insiste en qué más quieren las mujeres, qué más buscan las mujeres, ¿no? Si ya están en todo. Y creo que por eso es estratégico conocer a estas dos autoras. Porque lo que piensan ambas es a partir de la experiencia de la clase obrera de su propia época. Es decir, ellas abrevan del movimiento obrero del que vienen y del que, como dice la propia Rosa y Clara, son miles, millones de mujeres las que están luchando al lado de sus compañeros varones para tratar de cambiar la sociedad capitalista y para instituir un orden diferente. Entonces, estas mujeres abrevan de la lucha social de su tiempo y nos dan indicadores súper interesantes, ¿no? Y también creo que es muy importante porque a veces pareciera que estamos inventando el hilo negro, que otra vez volvemos, las mujeres otra vez volvemos a una lucha y volvemos a lo mismo, cuando en realidad tenemos ya un siglo y medio de luchas feministas detrás que ya nos dan luces sobre un montón de temas que nos serían relevantes para el presente. A mí me gustó mucho leer la compilación, insisto, por la selección de textos, porque muestra una playa de una serie de temas que me parecen fundamentales. Una Rosa Luxemburg radicalmente crítica del papel de la Iglesia Católica en los procesos de opresión populares. Eso me parece fundamental. Dice, si el cristianismo nace como una religión de los pobres, entonces, ¿qué pasó después? O sea, ¿en qué momento se volvieron a acumular riqueza? Y da en un texto brevísimo una síntesis histórica genial en la que nos muestra cómo el clero se asienta y empieza a acumular valor, acumular riqueza, acumular poder y en esa medida separarse de las clases populares. Y hace una crítica feroz de esto, ¿no? Entonces, una Rosa que habla de eso, pero una Rosa que también habla del valor de la democracia y le para cara nada más y nada menos que a Lenin o a un Trotsky, ¿no? Y entonces dice, estos dos, en los que reconoce a dos aliados, obviamente, estos dos se equivocan ambos. ¿Y por qué razón? Porque nos hablaron de la dictadura del proletariado como opuesta a la democracia frente a la socialdemocracia alemana que pretendía que el capitalismo se podía derrumbar de a poquito, ¿no? Y entonces Rosa les planta cara y dice, no, la revolución socialista que acabará con el capitalismo y que nos permitiría en todo caso fincar relaciones materiales, comunitarias para el bien de todos, debe ser democrática, necesariamente democrática, y no después del triunfo de la revolución, sino durante el proceso mismo. No es que una vez que triunfe la revolución, entonces hacemos caso a las mujeres, hacemos caso a la democracia, procuraremos el arte. No, el proceso mismo debe ser ya emancipatorio y democrático. Y eso es fundamental, creo yo, para el presente, porque la democracia nos la han vendido como algo que es competencia solo del liberalismo. O sea, defender el INE, ¿no? Entonces parece que es su bandera y no la nuestra. Y entonces Rosa dice, no, la democracia es nuestra bandera, porque la verdadera democracia pasa por necesariamente reestructurar las relaciones de producción. Mientras siga habiendo, y lo dice con esta claridad meridiana, mientras siga habiendo una división entre ricos y pobres, la democracia no existe. Y en esa medida, mientras siga habiendo opresión sobre las mujeres, la democracia tampoco existe. Y es ahí donde articula el componente de género, el componente de la lucha de las mujeres con el componente de clase. Porque también Rosa, tan clara como solía ser en el ámbito teórico y práctico, dice, bueno, o sea, la lucha por el sufragio es una lucha burguesa, ¿no? Es una lucha que está en el marco del derecho liberal, sin lugar a dudas. Pero hay quienes suponen que las mujeres debemos renunciar a nuestros derechos políticos, como a veces luego nos dicen, ¿no? Las mujeres quieren entrar a trabajar para volverse como los hombres. Yo recuerdo que alguna vez Zedillo o su esposa, ya no me acuerdo cuál de los dos, dijeron, es que las mujeres quieren entrar a trabajar para pagarle el McDonald's a los niños.
bueno, ¿en qué cerebro, no? Y entonces Rosa se hubiera reído muchísimo y hubiera dicho, claro que no. Las mujeres entramos al mercado laboral y buscamos derechos políticos que, aunque estén en el marco del Estado burgués, nos dan las condiciones de posibilidad de profundizar nuestros derechos y nuestro proceso emancipatorio, así como a los varones, así como a los hombres tener un ingreso salarial es sin lugar a dudas el dispositivo de explotación capitalista por excelencia, pero es también la posibilidad de concretarnos como sujetos políticos. Lo mismo para las mujeres, y eso lo sabemos de manera ordinaria todas. Nosotras sabemos que si tenemos la posibilidad de tener ingresos propios, eso nos ayuda, no es quizá la clave única, pero sí que nos ayuda a no tener que depender del padre, del marido, del hermano, que es una condición que profundiza nuestras posibilidades. Y Rosa lo tiene clarísimo, dice, hay revolucionarios que dicen las proletarias no deberían luchar por el derecho al sufragio, y dice, no, aquí no hay retroceso. Nosotras avanzamos por nuestros derechos políticos, pero cuando avanzamos por nuestros derechos políticos no perdemos de vista una cosa importantísima, que finalmente esos derechos políticos no se concretarán efectivamente si sigue habiendo una desproporción material tal como la que produce el capitalismo. Y descubrí otra cosa que me pareció fascinante y que es una discusión del feminismo en el marxismo muy importante. Fíjense ustedes, dice Rosa, en última instancia para el capitalismo lo único que produce valor es el trabajo, porque el trabajo, ¿sí?, transforma la naturaleza. En esa medida es posible imprimirle a las cosas algo que no estaban ahí. Los trabajadores en la fábrica imprimen vida a la hora en la que producen cosas y en esa medida crean el valor que sirve para que los objetos se conviertan en mercancías, es decir, en objetos intercambiables para el capitalismo. El valor, Rosa sabe bien que, como decía Marx, no está en los objetos porque nosotros los querramos mucho, porque nos gusta el dinero, no es un valor subjetivo. El valor es una determinación económica que viene del trabajo. Por lo tanto, decía Marx, y replica Rosa, el valor y la riqueza en la sociedad capitalista la producen los trabajadores, ¿sí? Pero entonces para el capitalismo el único trabajo que vale es el que produce valor. El otro, los trabajos que no participen de la producción mercantil, no valen. Y por lo tanto, lo que pasa en el hogar, cuando cocinamos, cuando cuidamos, cuando nos encargamos del hogar, eso no produce valor en la dinámica del capitalismo. Y por eso Marx en El Capital a eso lo llamó trabajo improductivo. Pero no porque quisiera decir, es que entonces ese trabajo no vale, no tiene sentido, no sirve para la vida. No, Marx lo habría dicho en el sentido de, para el capitalismo, si no produce valor, si no participa de la cadena de acumulación de valor, entonces no le sirve, ¿sí? O no lo tiene en consideración. Y por eso Rosa replica y dice, bueno, pues efectivamente, para el capitalismo ese tipo de trabajo es trabajo improductivo, pero para los que aspiramos a un orden de relaciones sociales radicalmente distintas, en donde lo que nos asocie no sea el mercado, en lo que nos asocie no sea simple y llanamente nuestras relaciones laborales, los que aspiramos a una sociedad distinta entendemos que el trabajo es otra cosa, que el trabajo sí es el cuidado que nosotras y nosotros damos a nuestras familias, a las labores ordinarias, pero que el trabajo también es el trabajo del campo, desde el niño hasta el más anciano, pero que el trabajo también es el arte, pero que el trabajo también es esto, porque el trabajo es la actividad humana que nos hace ser seres humanos, es la actividad que transforma a la naturaleza y a la sociedad. Y Rosa, que es una gran lectora de Marx, lo tiene clarísimo, lo tiene nítido. Y entonces en ese sentido esa es una herramienta para la emancipación también de la mujer. Y dice algo muy bonito, ¿no? Les quiero solo leer un fragmento que a mí me gustó mucho de un texto en el que habla de las proletarias y recupera lo siguiente, dice, hace 100 años el francés Charles Fourier, que fue un
socialista, de lo que Marx después llamó, y Engels, el socialismo utópico, pero bueno, ella lo recupera. Charles Fourier, uno de los más grandes propagadores de los ideales socialistas, escribió estas memorables palabras: en toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Dicho de otra manera, la emancipación social se mide en cuán oprimidas o emancipadas estamos las mujeres. En esa medida se puede calificar, se puede evaluar el avance de una sociedad. Y esto me parece de una actualidad escollante, porque nosotros podríamos decir, como nos dicen a veces, pero si ya ganaron todo, si ya están en todos lados, si ya ocupan todos los espacios, y a lo que podemos replicar, sí, pero los seguimos ocupando en desigualdad de condiciones, seguimos atravesando una gran violencia, seguimos teniendo que cuidarnos para que no nos violenten, no nos acosen. Entonces, ahí hay algo que todavía no está funcionando, y esa es la medida de cómo está nuestra sociedad, dice Fourier, y replica aquí Rosa Luxemburg. Entonces descubrimos una Rosa descollante, una Rosa antibelicista, una Rosa que plantó cara y dijo: la clase obrera no puede ir a la guerra mundial, porque las guerras imperiales a los que favorecen es a los más ricos única y exclusivamente, y ponen a sus pueblos como carne de cañón, ¿sí?, para fines estrictamente económicos. Y la historia le dio la razón a Rosa. Y le costó la prisión, estuvo en prisión muchas veces, mucho tiempo, pero decir esto le costó la cárcel, le costó el juicio y le costó la sorna y la burla de muchos de sus compañeros. Pero descubrimos también una Clara Zetkin muy capaz de decirnos ¿y para dónde la lucha de las mujeres? Un poco lo que nos decía ahora también Teresa, ¿no? El sentido programático. Es decir, las mujeres entonces, ¿cómo podemos ir planteando nuestros objetivos? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces aquí yo vuelvo sobre este asunto relacionado con ese estrato que tiene que ver con la clase. Nosotras podemos ver que porque hay quienes nos dicen, bueno, pero es que las mujeres actúan como grupo, ¿no? Y las mujeres no deberían criticarse entre ustedes, las mujeres no deberían ser enemigas entre sí, las mujeres deberían… Como si nos viniera solo de nuestra biología, o sea, como si solo fuera una cosa que biológicamente nos hace ser empáticas entre nosotras, cuando no es necesariamente así, porque dice Clara Zetkin, podríamos observar cómo muchas mujeres burguesas, a la hora en la que sus intereses son puestos en cuestión, van a hacer alianza necesariamente con los opresores, no con las otras mujeres. Y no es que esté pensando en México ahorita, no es que esté pensando en las que marchan, en ciertos temas. Pero es así, porque pesa más el factor de clase. Y entonces Clara lo ve con una gran nitidez y entonces nos dice, bueno, en ese sentido, claro que las mujeres tenemos que tener una alianza estratégica entre nosotros. Si se trata de luchar por la libertad, los derechos reproductivos, vamos juntas, es estratégico. ¿Sí? Si se trata de pelear por el sufragio, vamos juntas. Si se trata de luchar por libertades, vamos juntas. Pero si se nos juega el factor que tiene que ver con los intereses económicos, tenemos que reconocer cuál es nuestra clase social y a dónde pertenecemos. Y en ese sentido es muy importante porque implica que hacemos alianza también con los varones, porque es mucho más probable que tengamos muchas más afinidades con algunos compañeros que con ciertas mujeres. Y entonces hay una enorme claridad en todo esto. Entonces, pues bueno, yo creo que nada de lo que podamos decir aquí suple que ustedes vayan y las lean. Porque además, como decía Teresa, pues ellas tenían una enorme capacidad de traducción. ¿Qué quiero decir con esto? Temas complejos, ponerlos en términos que nos fueran asequibles a todos. Además, algunos de estos son discursos, o sea, yo puedo imaginarme a Clara Zetkin parada, echándose este rollo, ¿no? Y quién sabe qué pasaba por ahí, pero entonces son discursos políticos, son discursos de mujeres militantes de hace más de un siglo y que hoy por hoy tienen una vigencia descollante y la tienen también desafortunadamente
porque el capitalismo que vivimos en el mundo actual, no solo el liberalismo es una fase del capitalismo, una fase violenta, una fase que privatizó todo, que nos quitó derechos laborales, en fin, es una fase, pero el capitalismo como modo de producción es lo que debemos atrevernos a cuestionar, porque en el fondo es el capitalismo el que produce la más enorme violencia de las sociedades contemporáneas, es el que acaba con la naturaleza, es el que finalmente le quita a las comunidades sus tierras, es el que en última instancia nosotros podemos observar su dinámica, es la que está detrás, digamos, del empobrecimiento que podemos ver en nuestros ingresos. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer con estas autoras que siguen siendo vigentes es que nos ayudan a visibilizar que el capitalismo contemporáneo debemos cuestionarlo frontalmente. Y por eso, como decía un poco al inicio, yo creo que la selección de textos es cuasi estratégica porque nos traen a cuento a dos mujeres que parecían olvidadas, que parecían dejadas detrás cuando no lo son. Hay un elemento más, la Rosa también, la Rosa Luxemburg, que es profundamente antipunitivista, que está en contra de las prisiones. Un poco como la Angela Davis de después, ¿no? Esa Angela Davis que ha llevado prácticamente toda su vida luchando contra las prisiones, porque dice las prisiones replican las desigualdades de la sociedad y esas prisiones están plagadas de inocentes. Rosa Luxemburg dice lo mismo después de haber estado presa y dice la clase obrera alemana debería luchar porque se libere a los presos de las prisiones y eso tiene una actualidad para un país como el nuestro gigantesca, donde sabemos efectivamente que aquí el poder judicial se caracteriza por ser el más corrupto de todos y justo por llenar esas prisiones de gente inocente. Entonces una Rosa de una vigencia gigantesca. Bueno, yo con eso lo dejo y pues no sé si siga una ronda de algo, pero invitarlos a que todo lo que digamos no puede suplir su lectura directa y afortunadamente la Brigada para Leer en Libertad nos obsequia los libros y se pueden descargar. Yo lo leí descargado, a mí me lo acaban de dar también, entonces lo podemos descargar y lo podemos replicar y eso habla de una también perspectiva de la cultura que es profundamente socialista, ¿no? Muchas gracias. Mil gracias, compañeras, fue un honor y un placer escucharlas, fue muy inspirador oírlas. Tenemos tiempo para unas pocas intervenciones. Les recomiendo, todos podemos hablar, todos y todas podemos hablar. Les recomiendo darle chance a las compañeras primero porque ya nos conozco. Entonces, claro, todos podemos hablar. No sé si alguien quiere hacer 2 o 3 comentarios, fórmense aquí. Les recuerdo, yo sí ya rápidamente vi 2 manos de compañeros. Adelante. Las mujeres olvidadas. Hay muchas mujeres olvidadas en los reclusorios, que la mayoría son inocentes. Eso es donde está ahí. Y te lo digo porque yo trabajo, perdón, ando ronco. Yo trabajo para el Poder Judicial, ¿sí? Y me da mucha pena que nuestro sistema está tan degradado. Todo. Llevo 25 años trabajando en el Poder. Y es una vergüenza para mí. Sí trabajo, es mi trabajo, pero yo veo cuántas mujeres que son inocentes están ahí guardadas en el reclusorio femenil. Hombres, igual. Es lo que a mí me da vergüenza, que muchas gentes están así. ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos como gobierno. A ellos porque les dan una comisión, algo, para que las refundan, así te lo digo. Y te lo voy a decir en palabras sexuales como yo estoy. Las empinan, les dicen, tú a ti te están señalando como culpable cuando no. Hay mucha gente en la femenil que no tienen. Estuvo la señora Robles. Estuvo la señora Robles, ¿y qué hizo? Lo vio, lo vivió. Cuando salió, ¿qué dijo? Hay mucha injusticia. Y lo digo por las mujeres.
¿Vale? Gracias. Compañeras, anímense, porque si no, si quiere, fórmense. Adelante, compañero, y después la compañera. Sí, compañeros, pues muy buenas tardes, noches tengan sus buenas personas. Y aquí, precisamente, el hecho de todo lo que sucede es precisamente por cosas culturales que vienen precisamente del patriarcado. Sí, desde el momento en que surge el patriarcado con los hebreos, desde ese momento le quitan los derechos a la mujer, desde ese momento la esclavizan, porque anteriormente, antes del patriarcado, había mujeres diosas, ¿sí? Todo se manejaba de otra manera. Entonces aquí creo que lo que se debe hacer es cambiar la cultura, ¿sí? Erradicar totalmente cosas que vienen de las iglesias, o sea, definitivamente, porque ahí es donde está el detalle. Y mi pregunta, ¿estas cosas se discuten en Morena? Mi segunda pregunta es precisamente que ¿cómo ven ustedes la extrema violencia que ejercen las muchachas? Muchas de ellas a lo mejor son producto de la misma violencia que han sufrido y que la descargan en las manifestaciones que ellas realizan, pero sería mucho mejor que hicieran círculos de estudios con ellas para ir cambiando esta situación e ir buscando una salida más racional. Muchas gracias. Mi nombre es Justino Lorenzana. Gracias. Hola, buenas noches. Es muy positivo que se estén tocando estos temas en este tipo de eventos. No es la primera vez que se tocan. Pero sin duda tenemos mucho que rescatar de estas grandes revolucionarias, no solo, como se explicaba aquí, en la lógica de estudiarlas, de analizarlas, de leerlo de manera como ejercicio intelectual, sino fundamentalmente para actuar, ¿no? Creo que es muy importante discutir estos textos, creo que es muy importante hacer, lo mejor que podemos hacer es hacerles caso a lo que escriben y salir a las calles y salir a luchar. Quería hacer una acotación sobre lo que se había comentado. Efectivamente, Rosa tuvo debates con Trotsky, tuvo debates con Lenin, pero de hecho estaba mucho más cercanos a ellos que a sus mismos dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán. De hecho, los debates más duros fueron con ellos. Estas compañeras además son un ejemplo de lucha dentro de su propio partido, es decir, dieron una batalla personal, ¿no? Dieron una lucha personal, siendo totalmente consecuentes, dieron una lucha dentro de sus partidos, dieron una lucha contra el sistema, dieron una lucha contra la sociedad, incluso Rosa Luxemburgo, que era polaca, también dio una lucha contra la opresión nacional. Son un ejemplo en todos los ámbitos de su vida, de su ser. Creo que son muy inspiradoras, pero creo que sí es muy importante rescatar la lucha que dieron dentro de su partido, del Partido Socialdemócrata Alemán, y también todas las aportaciones que dieron al respecto del debate entre si reformas o revolución, porque creo que es muy útil para este momento. Hasta dónde las reformas no son suficientes y hasta dónde tenemos que dar ese salto cualitativo, esa revolución, arrancar al sistema de raíz, arrebatar las palancas de la economía, de la política y del control de la sociedad, de esa clase capitalista que nos oprime, y poder entonces sí acabar con la opresión de género, de raza y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un debate muy importante en estos momentos, y bueno, agradecer a las compañeras y agradecer el espacio y agradecer la organización del evento. Ahorita les damos la palabra para que cierren esta mesa. Nada más quería decirles, hay un pequeño errorcito en el libro, el que es muy fácil de ver. Si ustedes lo revisan rápido, quizá lo vayan a encontrar. El que levante la mano y me lo diga, le recojo el libro por andar de crítico. Las fotos. No, las fotos están mal. Rosa es Clara y Clara es Rosa, pero justo está chido, ¿no? Quien lo note y lo diga, le recojo el libro por crítico. Mil gracias, compañeras. Bueno, quería hacer una pequeña precisión para subrayar el punto del punitivismo. Rosa estuvo presa como presa política después de la Revolución de 1905.
y después otra vez durante la Primera Guerra Mundial, y la liberó la Revolución Alemana de 1818. Entonces salió a la calle y dijo, ya, los presos políticos son libres. Y ella dijo, muy bien, ¿y los presos comunes qué? No pidió la libertad de los inocentes. O sea, hay muchos inocentes, pero no eran los inocentes los que… O sea, no decía que los ladrones no fueran ladrones. Quería la libertad de los ladrones. Quería la libertad de los delincuentes comunes, porque sabía que eran víctimas de la sociedad capitalista, ¿no? No pensaba en términos de es inocente, libérenlo. Ella era inocente, o bueno, mejor dicho, ella era una prisionera de la guerra de clases, pero pidió la libertad de los demás. Y una última precisión biográfica, Rosa Luxemburgo no solo luchó al interior del Partido Socialdemócrata, fue detenida por un gobierno socialdemócrata y estando bajo custodia del gobierno socialdemócrata fue asesinada. El gobierno socialdemócrata, el gobierno de sus propios camaradas reformistas, en nombre de la defensa del capitalismo, la entregó a los Freikorps, a las hordas ultraderechistas que despedazaron su cuerpo. Esa mente maravillosa la destruyeron los nazis, los prenazis, los protonazis, por así decir, pero porque los reformistas, los que se decían marxistas, los que se decían socialistas, pero que en realidad estaban por la defensa del capitalismo, la tenían presa y la entregaron, igual que a Karl Liebknecht, su compañero de lucha, y a Leo Jogiches, su compañero de lucha y de vida, que fueron destruidos, físicamente aniquilados por el gobierno socialdemócrata, que ahora muchos reformistas y socialdemócratas reivindican a Rosa Luxemburgo sin aclarar que ellos la mataron en última instancia. Son responsables de su muerte, no solo los derechistas, no solo los nazis, sino los falsos socialistas que decían ser marxistas y todo, y sin embargo a la hora de la revolución tomaron lado por el capitalismo. Palabras finales, compañeras. Por cierto, mil gracias. Maravillosa presentación, las dos. Unas últimas palabras antes de seguir. Pues nada, invitarles a la lectura directa de estas autoras, aprovechar que la Brigada para Leer en Libertad nos da este libro y nos da tantas otras herramientas. La teoría siempre responde a las necesidades de la práctica, es la práctica la que demanda a la teoría respuestas. Estamos en un tiempo en el que estamos impulsando muchas cosas, muchos cambios, pero requerimos de teoría, requerimos de volcar la mirada al pasado y ver qué han dicho otras y otros para que nos den algunas luces sobre los posibles caminos para el futuro. Y yo creo por eso que la publicación de este libro con estos textos tiene esa finalidad estratégica, ¿no? Y entonces ahí hay un cúmulo enorme de autoras, de autores que nos son de enorme utilidad. Entonces, esa mezcla entre práctica, esa mezcla entre teoría, que es la que en verdad nos permite construir horizontes de posibilidad políticos y sociales diferentes. Nada más celebrar entonces, pues que podamos reunirnos aquí en la Alameda. Qué maravilla. Muchas gracias. Yo… sí.